Bienvenido, bienvenida. En esta nueva sesión de nuestra introducción a los juegos en dos dimensiones empleando Godot 4 y C Sharp, vamos a avanzar en nuestro juego de plataformas. Habíamos visto cómo usar un Character Body 2D para que un personaje saltara con gravedad y se moviera hacia los lados. Ahora vamos a añadir lo que es el nivel de juego que vamos a recorrer, las plataformas como tal, y para ello emplearemos lo que se conoce como un mapa de tiles, un mapa de casillas repetitivas. ¿Cuál es la idea de esas casillas repetitivas? Pues bien, si analizas un juego de esa época, de los 80-90, en los que la memoria RAM era escasa, verás que en la pantalla era muy frecuente que hubiera ciertos elementos repetidos múltiples veces. Por ejemplo, esta era la primera pantalla, el primer nivel de Manic Miner, del juego que estamos imitando. Pues bien, si superponemos una cuadrícula de 8x8 píxeles, obtendríamos algo parecido a esto. Veremos que todos los elementos del juego caben en cuadrículas de 8x8 píxeles y están repetidas múltiples veces. Ten en cuenta que hablamos de juegos para una época en la que era habitual tener apenas 16 KB, 64 KB como mucho de memoria RAM. De modo que era deseable que la definición de un nivel ocupara apenas unos pocos bytes. Y nosotros, a pesar de que hoy en día contamos con muchísima más RAM, vamos a aplicar esa misma idea para ver cómo podríamos, con la ayuda de Godot, dibujar un fondo repetitivo como este. Y para eso entramos a Godot, abrimos nuestro proyecto y como nuevo hijo del nivel, vamos a añadir un Tile Map Layer, una capa de mapa de tiles. Añadimos un nuevo hijo, buscamos la palabra tile, esas casillas repetitivas, y nos aparecerá o el componente tilemap, que es el anticuado, el que no se recomienda en esta versión, o tilemap layer, que es el que sí que se recomienda en esta versión. Pues creamos un tilemap layer. Y como viene siendo habitual en Godot, verás que aquí arriba aparecen los componentes más importantes y uno de ellos está vacío. Es el tileset, el conjunto de casillas repetitivas. Si despliego me pregunta, puedo decirle que quiero crear un nuevo tileset. Y el panel inferior cambia, me dice este tileset no tiene una fuente configurada. Ve al panel inferior para añadir una. Pues voy a la pestaña tileset. Y ahora me dice que puedo arrastrar una textura a la lista de fuentes. Yo me he preparado un pequeño tileset usando algunas de las imágenes originales del Manic Miner de este primer nivel 1. Si estás creando un juego distinto, es muy habitual que encuentres recopilaciones de sprites en forma de sprite sheet, en forma de una hoja que recopila todas las imágenes, en distintos sitios de internet. En cualquier caso, voy a arrastrar esta imagen a mi carpeta de imágenes del proyecto de Godot. Me la ha dejado en la carpeta que no debe, lo arrastro a imágenes. Y ahora ya sí, desde la carpeta de imágenes de mi proyecto, la voy a llevar a el contenido del tileset. Y me pregunta, ¿deseas crear automáticamente tiles, casillas en el Atlas? Vamos a decirle que sí. Y lo que posiblemente nos tocará a continuación es retocar los tamaños. Vamos a hacerlo más grande. Y verás que las casillas que él me propone son más pequeñas que las de mi imagen. Mi imagen está redimensionada a partir del juego original, con lo cual mi imagen tiene casillas de 32 por 32 píxeles. Y verás que él me propone tamaño 16 por 16. Insisto, esto tendrías que verlo en los detalles de esa sprite sheet, de esa hoja de sprites que estés utilizando. Tendré que decírselo en dos sitios. Por una parte aquí, 32 por 32. Y por otra parte, en el inspector me aparece el tilemap layer y me aparece el tileset. Pues al tileset, al conjunto de tiles como tal, también le diré que 32 de ancho, 32 de alto. Y ahora ya deben aparecer perfectamente encuadradas mis imágenes. ¿Qué hago entonces para empezar a confeccionar mi nivel? Pues básicamente elijo una de las casillas, voy a la pestaña de pintar y debería poder pintar haciendo clic. Ahora mismo me toma el pelo. Es importante asegurarse que estés en la barra de herramientas en el modo de selección. En el tile todo parece correcto.
Voy a volver a seleccionar el Tilemap Layer. Ahora sí, me he actualizado el tamaño de la rejilla. Verás que se ve una ligera rejilla de fondo de mi pantalla. Ahora lo ideal sería, si estás imitando un juego como yo, que mirases el tamaño del juego. Cantidad de píxeles y de rebote cantidad de casillas repetitivas, tanto en horizontal como en vertical. En el caso de mi juego, cada una de las pantallas, cada uno de los niveles tenía 16 casillas de alto, 32 de ancho. Así que voy a dibujar, comenzando aquí arriba, esos 16 ladrillos. Y me he acercado bastante a mi tamaño de pantalla visible en Godot, aún así luego centraré. Y ya sabes que del menú proyecto podría ajustar ese tamaño de pantalla visible si me hubiera quedado corto al calcular el tamaño de los sprites. A lo ancho entonces voy a dibujar 30 elementos de suelo. Y nuevamente ladrillos hacia arriba. Si pulso mayúsculas a la vez que hago clic, podré dibujar una línea y calcular un poco mejor. Y así poco a poco iría completando mi nivel. Yo voy a añadir un par de detalles más. Algo así se va apareciendo, lo podemos refinar después. La puerta de salida, que son 4 casillas, puedo seleccionar las 4 a la vez y al hacer clic aparece ese bloque de 4 a la vez. Pero ahora cuando lo probemos veremos un pequeño problema. Esto aún no tiene colisiones, el personaje se caerá y atravesará absolutamente todo. Primero voy a guardar cambios, control S o menú escena. Y ahí lo tenemos, se ha caído hasta llegar al suelo que sí que existía. Salto y no se detienen mis plataformas. Vamos a añadir colisiones a esas plataformas. Y para ello, para añadir esas colisiones, me voy a no al Tilemap Layer, sino al Tile Set. Y me aparecerá por aquí capas físicas. Vamos a decirle que queremos añadir una. De modo que si ahora bajo a la pestaña inferior de Tile Set y elijo una cierta casilla, por ejemplo, ese ladrillo, que es el que estamos usando en la mayoría de suelos, puedo ir a la pestaña Elegir y debería tener un apartado nuevo que es Físicas. Me aparece esa nueva capa física 0 que acabo de añadir y un botón verde que es el de añadir herramienta de polígonos. Vamos a hacer más grande para que se vea la idea, porque lo que haré es dibujar un polígono indicando dónde van a estar las colisiones. Hago clic en una esquina, clic en la siguiente, clic en la siguiente, clic en la siguiente y cierro. Podría hacer lo mismo con este otro. Lo selecciono, lo dejo visible, botón verde de añadir polígono, clic en una esquina, clic en la otra, en la inferior, inferior izquierda y cierro. Si quisiera hacerlo en varios a la vez, los podría seleccionar con la tecla de mayúsculas. Por ejemplo, selecciono este, mayúsculas y este otro. Y ahora, al ir haciendo clic, me debería aplicar ese polígono a los dos elementos a la vez. Vamos a comprobar si ahora sí que cae y se detiene sobre ese suelo. Y entonces lo moveremos a su situación real y veremos cómo hacer un efecto muy habitual en juegos de plataformas, que es que pueda atravesar desde abajo pero no desde arriba. Como siempre, primero guardamos y probamos. Y efectivamente ahora cae. Podemos movernos hacia los lados, podemos saltar. Todavía mira solo hacia un lado, pero eso lo solucionaremos dentro de poquito. Vamos a hacer primero que aparezca aquí debajo y segundo que pueda atravesar las plataformas cuando salta hacia arriba. Que aparezca debajo sencillo, selecciono el elemento personaje, voy al icono de mover y me lo llevo a la posición que me interese, por ejemplo aquí. Y para que pueda atravesar plataformas al saltar, vuelvo a mi Tilemap Layer, vuelvo a mi Tileset, elijo una de las superficies, por ejemplo esta roja, que es la más abundante, y que en este juego se podía atravesar
desde abajo, cosa que no ocurría con los ladrillos. Con lo cual selecciono esta. Y en el mismo sitio en el que yo había puesto las colisiones, en la pestaña de elegir y abajo donde ponía físicas, ahora que hay un polígono debería aparecer un apartado nuevo, que son detalles de ese polígono concreto, de ese polígono 0. Pues si despliego, debería tener un único sentido, o en inglés one way. Si marco ese one way, le estaré indicando que quiero que las colisiones vayan solo en un sentido, que por defecto, en principio, por definición, si yo no lo cambio, va a ser de arriba hacia abajo, es decir, si estoy cayendo me pararé en la plataforma. Pero en cambio, en sentido contrario, si estoy saltando, sí podré atravesarla. Lo probamos, hago clic en activado. Podría hacer lo mismo para el suelo verde. Selecciono el suelo verde, le digo que he activado y me aseguro de que el ladrillo no lo tenga activado. Guardamos cambios y volvemos a probar. Y ahora empiezo en este lado, me puedo mover hacia arriba y hacia abajo. Si salto, puedo subir a esta plataforma. Si caigo, puedo bajar. Pero en cambio aquí que estoy debajo del ladrillo no puedo saltar hacia arriba. Y lo mismo en este otro suelo que tampoco lo hemos marcado como de doble dirección. En cambio aquí sí. Y aquí también. Lo mismo con este suelo verde. De modo que podría ir recorriendo plataformas para ir recogiendo elementos, que es lo que haremos en la próxima entrega. Colocaremos unas cuantas llaves y veremos cómo comprobar colisiones con ellas para recogerlas, tanto si están tal cual en medio del nivel como si son parte del mapa de tiles. Crearemos un segundo mapa de tiles para elementos recogibles. Solo un par de mejoras más, vamos a centrar esto un poco en la pantalla y para eso en el Tilemap Layer, como todos los elementos de Godot tienen su transform, nos sobran 4 casillas, con lo cual voy a dejarle de posición horizontal el tamaño de 2 casillas, 64 píxeles, y por arriba en principio lo mismo. Puedo eliminar ya ese falso suelo y podemos hacer que el fondo en vez de ser gris sea negro. Voy a proyecto, configuración del proyecto y en renderizado en el apartado de entorno tengo el color claro predeterminado, traducción un poco rara, color de borrado predeterminado. Vamos a cambiarlo por un negro o al menos un gris mucho más oscuro, yo diría que lo ideal sería negro directamente. Y hacemos la última prueba de esta ocasión. Antes, ahora que lo veo, habría que mover al personaje para que se adapte a la nueva posición de mi nivel. Aún así, dentro de poco veremos cómo marcar puntos de partida del personaje para cada nivel, pero es algo que haremos más adelante. De momento guardo y hago la última prueba de la sesión. Y lo dicho, en la próxima veremos cómo recoger elementos, tanto si son parte del mapa de tiles como si no. Y aquí está nuestro juego funcionando. Podemos atravesar unas plataformas sí, otras no. Así que ya sabes, si te parece, nos vemos pronto para continuar a partir de aquí.